Doctor César Augusto Nakazaki Servigón. Doctor Nakazaki. Señor presidente, señores jueces supremos, señor procurador, colegas de la defensa. La defensa de el entonces comandante general de la región sur, el general Edwin Donaire Gotz, como pretensión principal, conforme al artículo 301 del Código de Procedimientos Penales, solicitamos se declare la nulidad de la condena y sea absuelto, o se revoque la condena y sea absuelto. Y como pretensión subordinada, pedimos la nulidad de la sentencia y un nuevo enjuiciamiento, porque vamos a demostrar que todas las pruebas de descargo no fueron valoradas. A ver, perdón, señor abogado. Sí. En el recurso de formalización de la nulidad, la pretensión no es nulidad de actuaciones, la subordinada es reducción de pena. No hay petición de nulidad de juicio. Que yo sepa, aquí está, o me equivoco, Fojas 81.740. Le pediría que revise, señor presidente. Por eso le pregunto a usted si me he sí, equivocado sí. para coordinar el tema. Sí, ¿También sí, se pide nulidad de juicio? Está planteado así. Muy bien, vamos a ver eso. Siga usted, señor abogado. La razón de la absolución es que existe insuficiencia de prueba de cargo para demostrar que hubo un acto de apropiación de combustible. No hay pruebas que el combustible entregado a la región sur y a sus 44 subunidades, porque es la región, la unidad más importante del ejército peruano, por nuestra política o nuestra geopolítica en aquella época hacia el sur, van ustedes a evidenciar que no hay prueba que establezca que una sola gota de combustible fue apropiada por mi patrocinado para sí o para otro. Pruebas de cargo. El testimonio impropio del entonces jefe de la DILOGE, el general Roberto Bertis Cabrejos. ¿Qué dice? Y para esto, permítame previamente, si no hay un acto de apropiación, la regularización, bien, mal hecha, no es relevante. El tema es que hay un acto de apropiación que quiera ser ocultado con una regularización. Y acá nos estamos enfocando en que si la regularización existió, no existió, es buena o es mala. Cuando pido a este Supremo Tribunal que se centre, ¿salió el combustible de la esfera de custodia del ejército peruano, sí o no? En esa línea, el jefe de la DILOGE en ese entonces testimonia así. Él dice que hizo una hoja informativa por orden del comandante general del ejército, el general César Augusto Reynoso Díaz, quien le indicó que se consignen como concepto de entrega asignaciones extraordinarias. Para el año 2006, mi patrocinado es comandante general Región Sur, enero a agosto del 2006. Con lo cual les pido un tema adicional. Una cosa es el caso de la región sur y otra cosa es el caso de fuerzas especiales. Son dos casos completamente distintos, como vamos a ver. Este testigo impropio no tiene ninguna corroboración. Es coencausado, no es testigo impropio. Pero es testigo impropio para efectos de mi cliente, señor Pero presidente. es coencausado. Por supuesto, si no, no sería testigo impropio. ¿no es Ya, cierto? a ver, diga usted. Entonces, este testigo impropio o este testimonio de coacusado no tiene corroboración. ¿Por qué? El cuadro de asignación anual del 2006, el listado de asignación mensual y el resumen del listado de asignación mensual no dicen nada de la asignación extraordinaria que refiere el jefe de la DILOGE. Solo hablan de asignaciones ordinarias. Los
los dos jefes del CINTE, el coronel Germán Ruiz Benítez y el coronel Alex Enrique Robertson Cáceres, que estuvieron en la época que mi patrocinado fue comandante general de la región sur, los dos refieren que nunca conocieron de una disposición de asignaciones extraordinarias, solo de asignaciones ordinarias. Y los fax que emitió el CINTE, porque el CINTE es el que distribuye, los fax que emitió el CINTE para comunicar la asignación de combustible a Petroperú y a la región para que entregues y para que recibas, todos los fax dicen asignación de combustible ordinaria. Es decir, hay más. Es decir, respecto a este testimonio o a esta declaración de coacusado, no tiene ninguna corroboración y es contradicho por los documentos y por los jefes del CINTE. Luego vienen las 11 hojas informativas, que son las que permiten el inicio de la viabilización del procedimiento de entrega. Y las 11 hojas informativas efectivamente recogen la denominación asignación extraordinaria a todas las unidades del Perú, incluyendo la región sur, si lo señalan. El general Bertis dice que lo hizo porque se lo ordenó el comandante general, tiene la firma del general Bertis y tiene el sello de aprobación del comandante general. El comandante general señala que nunca ordenó una asignación extraordinaria, que selló sobre la base del principio de confianza, pero se agrega además, esta hoja informativa, como es lógico, nunca fue tramitada. Eso es lo importante. La hoja informativa nunca fue tramitada por la DILOGE, no fue enviada ni al CINTE y menos a la región sur. Esa hoja informativa que sí aparece, no aparece tramitada, no aparece que haya salido de la DILOGE, no aparece su huella documental. Todos ustedes tienen mucha experiencia procesando militares y saben cuál es el trámite documentario. Esta famosa hoja informativa no tiene un solo viso de trámite, razón por la cual ninguno de los documentos, si permitan repetirlos, ni el cuadro de asignación anual, ni el listado de asignación mensual, ni el resumen del listado de asignación mensual, hablan en algún momento de asignación extraordinaria y de la famosa hoja informativa, que siempre se pone como antecedente. Correcto, sigue usted, sí. Muy bien, entendí ese tema. Tenemos el testimonio, prueba de cargo, del coronel Jaime Sanabria Criet, jefe de programación de la DILOGE. Él dice, el general Bertis me señaló y pone, con un cuadro de valoración, les pido, con un cuadro de valoración, le da la orden para hacer el cuadro de las asignaciones extraordinarias. Este cuadro de valoración nunca se ha aportado al proceso. No se ha demostrado la existencia del cuadro de valoración que da este jefe de programación para decir si había una justificación para la orden del jefe de IRLOJ. Otro documento, otra prueba de cargo, es el informe de verificación de la denuncia 314-2008 CRG de la Contraloría General de la República. Dice la sala que es la prueba de la asignación extraordinaria, que concluye lo siguiente. Durante el periodo de enero a noviembre del 2006 se habría
incurrido en incrementos en la asignación de combustible de petróleo, diésel de 2 y gasolina de 84 octanos por funcionamiento. Eso es lo que dice. Y su razonamiento para el incremento es la dotación del mes de enero debía permanecer constante para todo el 2006 conforme al numeral 5.d.2 de la directiva 005-2005, página 7. La Contraloría incurre en un grave error de interpretación que en mi experiencia no es lamentablemente aislado. La directiva, la disposición señalada dice textualmente: la región militar en la primera quincena del mes de diciembre remitirá a la DILOG el pedido de carburantes para funcionamiento del mes de enero, que servirá de base para la asignación a la unidad durante el año. ¿Cuál es el razonamiento de la Contraloría? Que servirá de base significa que lo que le diste en enero se lo tienes que dar todos los meses. O sea, es un tope máximo. Y cuando leemos los documentos nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Primero, el comandante general anterior no cumplió con enviar en la primera quincena de diciembre el requerimiento de combustible ordinario de ese año. Al no tener ese oficio, la misma Contraloría dice, se trabaja con el histórico. ¿A qué se refiere con el histórico? Con la dotación de combustible ordinario entregado en el último mes del año anterior, 2005. ¿Cuánto fue? 12.800 galones de gasolina 84, 16.050 galones de petróleo D2. Es decir, en diciembre del 2005 se entregaron 28.850 galones por todo concepto de gasolina 84, petróleo diésel. En enero, ¿cuánto se entregó? 3.300. En diciembre del 2005, 12.800. En enero a mi patrocinado o a la región sur, 3.300. En diciembre, 16.050 de petróleo. A mi defendido, 3.800 o a la región para ser más preciso. Es decir, muchísimo menos que el histórico. Pero ¿a dónde llega con ese razonamiento, señor abogado? Llego a lo siguiente, señor presidente, que uno de los fundamentos de la condena es que hubo incrementos. Sí. Usted preguntaba ayer, incrementos inusitados. Entonces lo primero que hemos explicado es, asignaciones extraordinarias jamás fueron ordenadas. Todos los testimonios y los documentos hablan de asignaciones ordinarias. Partimos por ahí. Y segundo, incrementos inusitados, exponenciales, se preguntó ayer. No hay. Porque si la directiva dice que se tiene que entregar de acuerdo a un pedido que no lo hizo el comandante general del 2005 y se trabajó con un histórico, el histórico era que no se le podía dar más. A ver, lo que quiero saber es A ver. si durante los meses siguientes, enero, se produjo un bajón de 3.000, que es casi nada, ¿no es cierto? Luego... No casi nada, porque es la tercera parte de lo que Sí, correspondía, pues, ¿no? pues 3.000 frente a lo que se decía, ¿no? 12.000. Por eso digo, frente a 12, 3. Sí, pero no es nada, es un tercio. Pero luego lo que quiero saber es el Sí. historia, o sea, la lógica de incremento o no, o de entrega de Permítame, efectivo de combustible durante el periodo cuestionado. Total. ¿Hubo en relación al histórico un Jamás. incremento exponencial? Eso pregunto. No Correcto. hubo. Ya. Lo que hubo es un decremento. Ya. Se recibió menos.
menos de lo que tenía que recibirse. Nunca se alcanzó el histórico siquiera en el periodo de mi defendido. ¿Por qué? Lo primero que tengo que vencer es que soy el 12 abogado, pero que no haya 12 malos. 11 abogados llevaron a que no haya contestación de la acusación y a que no haya en el inicio prueba nueva. Suerte que en el camino el 11 entra y puede que se oralicen algunos documentos. Pero, sí, pues, pero, a ver, vamos a ver. Entonces, en A ver, concreto... espérese, señor, Sí, porque quiero esclarecer el tema. Usted dice hubo un decrecimiento en verdad, y la Contraloría no sé de dónde saca que hubo un incremento. Entonces, muchas veces ¿de dónde? No, sí, desde luego. ¿Dónde consta que en efecto hubo un decrecimiento, si fuera tan amable? Sí, cómo no. Llevan a declarar como testigo a juicio al general de división inspector general del Ejército, Francisco A. Vargas Vaca. Y él en ese momento entrega el informe de investigación 002 IGX-1/20.04B, que quizás explique todo este caso. Yo solo voy a explicar la región sur, pero quizás explique todo este caso. Ah, correcto. Ese informe, ¿no? Es muy en audio, importante. ya. El 002. Sí. Muy bien. ¿Qué dice ese informe, señor abogado? ¿Cómo no? Dentro de las diversas conclusiones que establece, hay una que es bien importante que está... ¿Tiene número esa conclusión, Sí, señor abogado? ahorita voy. Permítame, por favor. En el apartado 3, discusión a Administración de Combustible 2006, mire, no es numerado este informe, lamentablemente. Discusión, etapa de planeamiento. Tiene un folio, ese informe, folio propio. No, es que justamente no tiene. Bueno, no tiene folio Ya, propio. pero ¿qué dice, a ver, en Ya. cuanto al combustible realmente entregado quiere a la ubicarse? región militar sur? Mire, señor presidente, en la parte del análisis de los oficios de gestión, hojas Correcto. informativas, cuadros Ya. de asignación, todo, Ya, señala un punto que le ruego a la sala tenga en cuenta. por eso, sí. En algunas unidades, las cantidades de combustible por asignación extraordinaria eran mayores que las asignadas para funcionamiento, en vista de que estas últimas eran insuficientes. La madre del cordero estaba, a mi modo de ver, lástima que yo no fui el abogado en el juicio, que el combustible ordinario no era suficiente y había que complementar el combustible ordinario. Correcto, Porque en la clasificación Está no bien, encontramos adicional de combustible ordinario. correcto. Con ese punto que les pido tengan en cuenta, voy a los resultados. En la región militar norte, periodo 2005-2006, hubo un decrecimiento del 6% al 20%. ¿Del 6% al? Al 20%. Correcto. 6% para gasolina, 95%, y 20% para gasolina, 84%. En el norte, ya. Y en petróleo hubo más 84%. Ya está. En la región militar del centro, salado todo le fue de crecimiento. En gas 95, en gasolina 95, menos 2%, gasolina 84, menos 2%, petróleo menos 11%. Región militar del sur. Y qué interesante está el 2005 y el 2006. El 2005, que no es mi patrocinado, el comandante general, hubo un incremento de gasolina 95 del 27%. En el año 2005. En el 2006, enero-agosto, menos 47% en gasolina 84 y menos 13% en petróleo. Eso dice el inspector general del Ejército. Y si le sigo leyendo... Ya, pero es menos 13, esa cantidad de menos, ese porcentaje es respecto de la asignación ordinaria.
o respecto del orden. No sé, ahí quiero Por eso le leía el párrafo anterior. Él concluye que hay una confusión en la tramitación. Ya. Por ese problema que encuentra que el pretexto de asignación excepcional tenía como principal motivo que en varias regiones la asignación ordinaria no era suficiente. No explica más, no desarrolla Correcto. más. Ese señor Lo general único que doy cuenta... Sí, dele. ha declarado, Como testigo. y en ese tema que ha dicho, explayándose en ese documento. Se refiere concretamente cuando se le pregunta, ¿hubo incrementos injustificados en la región sur? Él dice, no hubo incrementos injustificados, no desarrolla por qué conceptos, no hubo incrementos injustificados, más bien lo que hubo es un decrecimiento. Ah, ya. Y explica este punto. Y discúlpeme, ¿también Sí. habló de la primera brife o no? Ahí voy. Quiero para ver el bloque, porque entiendo que el Región señor Militar está involucrado Oriente. en todo, o sea, su misión es global. ¿Qué Región dice de la primera brife? Déjeme llegar. Región Militar Oriente, Brigada de Caballería, Brigada de Infantería Reforzada, Sexta Brigada. Esta les pido tener en cuenta la Sexta Brigada para que tengan un ejemplo, porque la Sexta Brigada recibió 654.212.52 de combustible. ¿Cuántos vehículos tiene la Sexta Brigada? 83 vehículos. La región militar sur recibió 151.000, no 654.000, sino 151.000. ¿Cuántos vehículos tiene? 324 vehículos. Es la que tiene más vehículos en todo el ejército. La 18 Brigada, las Fuerzas Especiales, sí, señor presidente, sí está acá. Si quiero la brife, porque Sí, esta, la que es materia del caso, Sí, ¿no? sí, por supuesto, por supuesto. Acá está, Primera Brigada Fuerzas Especiales, más 336 y más 371, gasolina 84 y petróleo. La Tercera Brigada de Fuerzas Especiales sí tiene decrementos. No, perdón, la primera brife no entiendo. Bueno, la primera es, sí, hay más 336 en gasolina 84 y más 371 en petróleo. O sea, recibió un incremento. Es lo Por que eso pasa lo que dice el en este señor informe, en este inspector general. Así Ya. es. Muy bien, siga usted. Entonces, la conclusión que refiere la Contraloría, porque la prueba para condena Sí. es el informe de la Contraloría, tiene como primer problema que no analiza, pese a que lo menciona, que el combustible entregado a la región sur no es en virtud a una petición o solicitud que no se hizo, sino al histórico, y cuando eso lo contrastamos con el informe de la Inspectoría General, nos habla de un descrecimiento y no de un incremento. Correcto, está claro. Ya. O sea, la región sur era la única que no podía parar nunca. No podía haber un tanque de la región sur que no funcione. Está claro. Muy bien. Luego vienen los 9 oficios que remitió el comandante general de la región sur, Edwin Alberto Donaire Goch, donde hay una discusión respecto a si fueron hechos el mismo día, etcétera, que es la discusión que hay. Y sobre ese indicio se condena. Ahí lo que debo señalar es lo siguiente. En los oficios solo se solicita dotación ordinaria, no extraordinaria. Los oficios hablan de dotación ordinaria. ¿Y esos oficios dicen cantidades o no? No, no se señalan Ay, cantidades. Porque las cantidades, señor presidente, las establecía el DIRROGE. Sí, lo tengo claro. Porque el DIRROGE conoce qué unidades se tienen. Sí, eso está dentro de su competencia, sí. Estos oficios no fueron tramitados, preparados, decididos por el jefe o el comandante general de la región, sino por el jefe de abastecimientos. Pero lo firmó el comandante Sí, no hay general. ningún problema, pero como Correcto, usted ya, sabe, ya. una cosa es firma, avisado, y otra cosa es quién es el autor técnico que dice necesito esto.
O sea, quien El determina autor técnico es... el jefe de abastecimientos era el jefe del batallón Intendencia 103, el teniente coronel José María Arbulú Sime. El señor Arbulú ha declarado... Falleció lamentablemente. Ah, correcto. Muy bien. La Contraloría, haciendo de perito grafotécnico, dice que todo se firmó en el mismo momento. Pero cuando van a juicio, que sería el único tema a discutir, el tema de cuándo se firmó, hay una contradicción en las opiniones periciales. El perito oficial Urcía, que es el único que dice que todo fue en la misma fecha, él dice que efectivamente todo se firmó en la misma fecha, y cuando se le pregunta sobre qué método usted ha podido establecer data de tiempo, él dice ningún método especial, mi microscopio. Pues puede ser, no puede ser un Quincy de este tema. Pero luego viene el perito oficial Óscar Orlando Almorín Sánchez. ¿Quién? Armón. Óscar Orlando Almorín Sánchez, Ah, ya. perito del Ministerio Público. Y se le pregunta sobre lo mismo y él dice que es imposible establecer la antigüedad. Porque si hoy se firma uno, mañana se firma otro y la otra semana se firma otro, no hay capacidad para fijar degradación de la pintura, de la tinta, etc. Entonces Muy él bien. dice, no va. Luego se le pregunta, se examina a la perito Betty Bringas Alfaro, que es perito de parte, no nuestra porque nosotros no ofrecimos pruebas, no contestamos la acusación y no ofrecimos pruebas nuevas. Pero esta perita dice, o esta perito dice, que es imposible establecer la antigüedad, que no tienen reactivos, no tienen equipos, O no sea, que tienen es similar a lo que metodología. dice Almorín. ¿Perdón? Similar a lo que dice Sí, Almorín. sí, sí. Solamente el señor Urcía dice que... El único. Que él puede hacerlo. Y que concluyo este punto con otro perito de parte, José Víctor Villarrojas. Villarrojas. O sea, un perito oficial y dos peritos de parte dicen imposible. Correcto. Un perito oficial dice sí se puede, pero la sala no razona. Reglas de prueba científica, porque escoge uno y no escoge al resto. Correcto. Pruebas de descargo no valoradas. Respecto a este punto, no hubo asignaciones extraordinarias. Frente a este primer punto, no hubo asignaciones extraordinarias que hemos puesto documentos, testigos. ¿Qué no se ha valorado? No se ha valorado lo que declara el comandante general del Ejército, César Augusto Reynoso Díaz, que dice que jamás dispuso asignaciones extraordinarias, solo ordinarias. No se valora que él señala que la escasa asignación de combustible generaba que se malogre el parque automotriz del Ejército. Y esto es importante porque según la Contraloría, si hemos demostrado que la región sur revisó menos de lo que le corresponde, si hubo apropiaciones, no debería haber funcionado la región sur. Y señalo algo, fueron a las 47 subunidades para verificar. No fueron a las 47. ¿Alguna pericia que haya establecido que las 47 subunidades, que alguna de las 387 unidades no funcionó? No, nunca. Señor, No se hizo. una pregunta. ¿Son 54 unidades o 47? Ya no sé. De la región militar sur. Porque uno me dijo... Usted 44 subunidades. Usted me dijo al principio 54. Y 44. luego ahora me dice 47. 44 subunidades. Todo es 44. Muy bien. De la región sur. Sí, sí, sí. La sala no valoró el cuadro de asignación anual, el listado de asignación mensual y el resumen del listado de asignación mensual. No valoró los faxes mensuales remitidos por el CINTE. O sea, todos estos documentos oficiales que dan cuenta de cuánto se entregó, de cuánto se pidió entregar, de cuánto se señaló que se iba a recibir, ninguno de estos documentos públicos ha sido valorado. O sea, en la no se ha sentencia. hecho referencia. Una cosa es valorar mal y otra cosa es No, omitir sin por referencia, completo. no existía.
No se valoró. Para la sala no existía. No existía. No hay existía. ninguna explicación sobre esos. Cero, arbitraria. Correcto, ya está bien, está bien. Entonces es motivación incompleta, ya. Ausencia o inexistente, si me permite, con todo respeto. No, incompleta porque ha dicho otras cosas, pero Bueno, en ese punto central no acuerdo. dice nada. El César marca, de acuerdo. Omitiva. Es una valoración omitida, se llama eso. Ya, pero en fin, entendemos el punto. Entonces, para sostener que no se ha aprobado la apropiación, primero, no hubo la asignación extraordinaria. Correcto. Segundo, irregularidades en la distribución es la que nos dice. Y aunque parezca mentira, creo que este es el centro de todo el caso. La Fiscalía y la Sala recoge que el gran indicio que demuestra, dos grandes indicios, este sería el primer indicio que demostraría que hubo un acto de apropiación, es la dirección en la factura. Porque efectivamente se consigna como lugar de destino, en vez de colocar a los grifos, porque había 3 grifos autorizados en la región sur para recibir este combustible, en vez de poner como lugar de destino los grifos, ponen como lugar de destino, los grifos son Grifo Italia, Grifo Sao Paulo y Grifo Tahuaycani. Adelanto, solo trabajan con la esposa del dueño del Grifo Italia. No traen al Grifo Sao Paulo y no traen al Grifo Tahuaycani, que hubiera sido interesante. Entonces, ¿qué se consigna como dirección? Avenida Boulevard sin número Cerro Colorado Arequipa, es una dirección, y la otra dirección es Avenida Boulevard sin número San Borja Lima. O sea, todo lo que va a la región sur tiene esas direcciones, ninguna tiene grifos, sino Cerro Colorado, Avenida Boulevard o Avenida Boulevard, el cuartel general. ¿Dice Boulevard en los dos? Sí. Parece que hubiera un bulevar, bueno, no conozco esa parte, solo he ido por trabajo, lamentablemente a Arequipa, no he tenido el gusto de pasear. Entonces, ¿qué sucede? Dice, como consignaste una dirección diferente al grifo, te apropiaste del combustible. Ese es el razonamiento de la sala. Pero nunca se pregunta a la sala por qué esas direcciones. Porque esas direcciones son las direcciones del órgano de pago, que es el CINTE. Primer punto, no es un lugar sin razón, un lugar inventado, alocado, el lugar donde se paga. Y lo más importante, ¿quién es el competente para llenar un comprobante de pago? Resolución de Superintendencia 00799 SUNAT. Y obviamente es quien remite, quien va a cobrar, no el que paga. Entonces es Petroperú el que pone esta dirección. No es nadie del ejército, menos mi patrocinado que está en la región sur, él no es ni DIRLOG ni CINTE. Además, existen otras pruebas que la sala de juzgamiento ni siquiera ha mirado, porque se dirá, bueno, pero algo habrá, pues, ¿por qué a la región sur eso? Región Cusco, región Piura, región Talara, región el Juliaca, la unidad del Milagro, la unidad de Hilo, la unidad de Iquitos, todas tienen esa misma dirección. Bueno, menos la de Cerro Colorado, Arequipa. Todos el cuartel general del ejército, donde está el que paga. Los choferes encargados del traslado del combustible, porque el combustible tenía que ser recogido, en el caso de la región sur, en Petroperú Mollendo, para ser llevado a las subunidades, los 3 choferes, a los grifos tienen razón, gracias, para llevarlo de Petroperú Mollendo a los 3 grifos, los 3 choferes
Huber Ítalo Taco Sánchez, Lucio Condori Mamani y Sergio Rodríguez Benavente en juicio han declarado que todo fue llevado a los grifos. ¿A qué grifos? A los diversos grifos, a los 3 grifos autorizados Ah, ya. de la región sur. Correcto. Como decía hace un momento, señor presidente, son 3 grifos: Sao Paulo, Sí. Italia y Tahuaycani. Sí. Son los autorizados, sí. Eso Así es, cierto. porque el otro indicio es, me adelanto, y una vez que lo recogieron, y hasta ahora no se sabe dónde está. Vamos a ver que eso... A ver, señor Aguado, el tiempo Sí. acabó. Por favor, 3 minutos más concluya, por favor. Yo le suplicaría, señor Es que presidente. mucho tiempo ya. 5 Pero- minutos pero más y más acá. que el tiempo que han ocupado el resto de personas, no creo. Usted está ocupando cuánto tiempo ya. Señor Abogado, sigamos. Entonces, en concreto, los choferes refieren que todo se envió a los 3 grifos. Declara el gerente general de la empresa Macosa, que es uno de los transportistas. Eran 3 transportistas. O perdón, 2 transportistas estaban autorizados. Para abreviar entonces, señor presidente. 2 transportistas estaban autorizados, Terraflot y Macosa. Estos 2 transportistas llevaban a los 3 grifos. No llaman a Terraflot, por eso es que permítame tocar algo, no llaman a Terraflot, llaman solo a Macosa y Macosa dice: todos mis choferes entregaron el combustible en los grifos. Pero la Fiscalía dice: hay una empresa de transportes, 2 empresas de transportes no autorizadas que también han llevado combustible. Y habla de AVE Transportes, empresa individual de responsabilidad limitada, y de Transervice SAC. Y dice: estas irregularmente llevaron. Pero no lee el testimonio del gerente de Macosa, y el gerente de Macosa dice: nosotros necesitábamos a veces Ampliar más, nuestro camión y stand. explica por qué Sí. intervienen las otras 2. Gracias. Luego refiere que un indicio para probar la apropiación es que se incineraron los documentos. Se incineraron los vales. Y lo que no tiene en cuenta, permítame 2 ideas y concluyo, no tiene en cuenta que los vales no son documentos del ejército. ¿De quién son? Los vales son considerados documentos, acá permítame, acá está la norma. Perdón, los vales no son documentos de control y así aparece de la resolución jefatural número 118-80 INAP y del decreto ley 22.256 que establece que solamente el pedido de comprobante de salida llamado PECOSA es el documento contable que sirve para acreditar salida, distribución, destino. O sea, el único es la pecosa y no un vale. ¿Es así? Así es. Muy bien. Y a diferencia del caso de Fuerzas Especiales, están presentadas las pecosas de las 44 unidades, subunidades, todas acreditan haber recibido combustible, ninguna ha sido tachada, Una pregunta, Sí. ¿esas pecosas han Sí. sido analizadas pericialmente? nunca han sido cuestionadas. No, pero es que sí yo sé, pero pregunto. ¿Hay una pericia No, que no las hay. comprende? No hay ninguna pericia, Correcto. no hay ninguna pericia. De parte sí hay pericia, de parte sí oficial no. Pero por eso, ¿de parte las analiza esas presentadas Sí, o no? sí se analiza. Ah, correcto. Las pericias de parte sí lo hacen. Sí analiza. Muy bien. Sí. Pero insisto, las pecosas nunca fueron cuestionadas No, sí, está bien, como está bien. documentos públicos.
Y adicionalmente no hay nadie que declare que adulteró, que sería el problema. Está bien. No hay nadie que diga vinieron y me ordenaron y cambie, eso no existe en las PECOSAS de la región sur. Y adicionalmente hay, ¿cuántos oficios de las unidades? Hay 29 oficios de los jefes o responsables de 29 subunidades, más el testimonio de un jefe de unidad. Llamaron de los 44, solo llamaron a uno. Ese jefe de unidad, más los oficios que señalo, que son la gran mayoría, refieren que el combustible siempre se entregó completo y que no hubo Ese ningún jefe de problema en unidad funcionamiento. ¿Tiene el nombre? ¿Me puede decir el nombre de ese jefe que declaró en juicio? ¿No? Cámara Albújar. Cámara. Can Albújar, que ha declarado en juicio. Muy bien. En conclusión, señor presidente, señores jueces supremos, no se ha aprobado el acto de apropiación en la región sur, no se ha aprobado que haya pedido o entrega de asignación extraordinaria, Faltan dos. Perdón, no se ha aprobado sí. que en el transporte o el traslado de Petroperú al Grifo se haya perdido, Correcto, sí está clarísimo. Sí. y está aprobado que de las unidades todos los que han declarado han dicho recibieron más las PECOSAS. Correcto. Y perjuicio no puede haber porque si no hubo apropiación, No hay ¿qué perjuicio, está claro. podría darse? Muy bien. Por eso es que nuestra pretensión principal es que se absuelva a mi patrocinado. Gracias, señor abogado.